Buenos días de nuevo a todos y a todas. Damos comienzo a la Comisión de Salud con un único punto en el orden del día: debate y votación de la moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a que inste al Gobierno de España a crear la nueva especialidad de medicina de urgencias y emergencias. La moción ha sido registrada por el Grupo Parlamentario de Navarra Suma, por lo tanto tiene la palabra para su defensa la señora Ibarrola por un espacio máximo de 15 minutos. Pues gracias, presidenta, y muy buenos días de nuevo. Para mí es un verdadero honor defender hoy una reivindicación que cuenta con un amplio consenso y apoyo de numerosos colectivos profesionales, incluso colectivos también de la sociedad civil, y que viene siendo liderada y a la que le ha dado voz fundamentalmente desde hace ya 3 décadas la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias, a la que aprovecho para dar un agradecimiento a la labor de SEMES Navarra. Una especialidad que está reconocida ya en 22 países de la Unión Europea, en 100 países a nivel mundial. Una especialidad que tiene reconocida su propia sección por la Unión Europea de Médicos Especialistas y que cuenta con el currículum europeo aprobado de la especialidad. Especialidad que paradójicamente existe en España en el ámbito militar desde 2016, pero no en el ámbito civil. La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias ha sido apoyada por diferentes ministros del Gobierno de España, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Ha contado con un amplio consenso en el Senado y en diferentes parlamentos de diferentes comunidades autonómicas, pero todavía pues no sé muy bien la razón por la que no se ha aprobado como una especialidad primaria, contando con este amplio respaldo. La actividad de urgencias es amplísima. En 2021 en Navarra ha alcanzado 855.000 consultas, 227.000 urgencias hospitalarias, 403.000 en el SUE y 225.000 en puntos de atención continuada de urgencias rurales. Una actividad que además se ha incrementado en el último año respecto al 2020 también de forma relevante. Un 18% de incremento de actividad en urgencias hospitalarias, un 19% se ha incrementado la actividad médica en el SUE, un 40% la actividad de enfermería en el SUE y un 15% la actividad en las urgencias rurales de los puntos de atención continuada. La ciudadanía navarra valora satisfactoriamente la accesibilidad a servicios de urgencias, puerta de entrada al sistema que ha tenido, si cabe, un mayor protagonismo, esto quizás de forma lamentable, durante los 2 años de pandemia, fundamentalmente por el empeoramiento en listas de espera, por la saturación importante que está sufriendo y que ha sufrido atención primaria, o por retrasos en pruebas diagnósticas, en abandono y seguimiento de patologías crónicas o de retrasos en los programas, por ejemplo, de detección precoz de cáncer, que, como digo, se han agravado importantemente en estos 2 años. La falta de reconocimiento de la especialidad tiene un impacto negativo en la atracción y fidelización de profesionales en los servicios de urgencias, en uno de los pocos ámbitos en medicina que no cuenta con una especialidad reconocida, y tiene impacto negativo para los médicos en nuestro país por la libre circulación de profesionales en la Unión Europea. Y además, y lo que es más relevante, esta falta de reconocimiento de la especialidad está teniendo un impacto negativo en la seguridad del paciente y en la calidad del servicio que se ofrece al ciudadano, por varias razones. En primer lugar, porque la formación específica pasa a formar parte de la voluntariedad y de las posibilidades a nivel individual de los profesionales para poderse formar en un ámbito que requiere competencias y habilidades específicas, que requiere además una rapidez en la respuesta de la que dependen muchas veces la vida de los pacientes, para el que existe además un programa de formación específico y el reconocimiento como especialidad primaria en prácticamente toda Europa. En segundo lugar, sin el reconocimiento de esta especialidad no se garantiza la homogeneidad en la formación de los profesionales, tampoco se puede garantizar
la uniformidad en los procedimientos de actuación médica, y esta situación, como digo, es excepcional porque sí que existe en la mayoría de las especialidades médicas. De esta manera, pues no logramos, como sí en otras especialidades, reducir la variabilidad de la práctica médica o aumentar la seguridad del paciente y mejorar, como digo, la calidad del servicio. Y, en tercer lugar, sin el reconocimiento de la especialidad, un porcentaje importante de profesionales que trabajan en servicios de urgencias y emergencias terminan trasladándose a otros ámbitos del sistema sanitario, con lo cual estamos perdiendo talento de personas formadas, entrenadas y capacitadas para atender urgencias y emergencias. Así que, bueno, nuestro apoyo claro al reconocimiento de esta especialidad primaria de forma ágil, como ya se ha hecho, por ejemplo, recientemente con el reconocimiento de la especialidad de psiquiatría infantil, con lo cual entendemos que podría hacerse de la misma manera. Y terminar ya con esta incertidumbre y este apoyo, pero no hago, que lleva, como digo, al menos 20 años. Respecto al posicionamiento de la enmienda que hemos firmado todos los grupos, apoyamos el desarrollo y el reconocimiento de otras especialidades médicas, básicamente por los mismos argumentos que he defendido el reconocimiento de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, porque ya existe en la mayoría de países europeos, porque tienen áreas de capacitación y habilitaciones específicas, algunas de ellas también de alta complejidad, por la libre circulación de profesionales a nivel de países europeos, por homologar la formación y la uniformidad de los procedimientos de actuación médica y por un incremento que puede suponer y una mejora en la seguridad y en la calidad de atención. En ese sentido, pues apoyamos la creación de la especialidad de enfermedades infecciosas y de genética clínica, que además han tenido especial relevancia últimamente. En principio, la especialidad de enfermedades infecciosas, con la reciente pandemia que hemos vivido y también con un problema del sistema sanitario muy importante como es la resistencia a los antibióticos, y la especialidad de genética, pues bueno, con todo el reto al que se enfrentan los sistemas sanitarios de la medicina personalizada. Y asimismo apoyamos también y defendemos el desarrollo de especialidades en otros ámbitos que no sean la medicina. En odontología, España sigue siendo una excepción también en Europa y no ha regulado legalmente las especialidades dentales cuando han transcurrido 16 años desde su reconocimiento oficial en una directiva europea, y pese a que 24 países las tienen ya reconocidas. Y, por supuesto, apoyamos el desarrollo y el reconocimiento de especialidades de enfermería, en el que creemos que estamos convencidos de que supone una oportunidad para el reto al que se enfrentan los sistemas sanitarios y con el cambio de modelo asistencial que no debería tener más demora. Hacemos nuestras las reivindicaciones consensuadas ampliamente por el colectivo de las especialidades de enfermería que están hoy encima de la mesa, pero aquí creo que es muy importante hacer una planificación, tanto desde el Gobierno de España como desde el Gobierno de Navarra, que no nos lleve a la situación actual, y es el reconocimiento de algunas especialidades de enfermería sin haber hecho esta planificación previa, sin saber exactamente qué funciones van a tener diferentes de enfermeras no especialistas, dónde se van a ubicar, cuántas necesitamos, y llegar después de tantos años a esta situación creo que necesita de forma urgente resolverlo, y no me gustaría que el desarrollo de otras especialidades no fuera acompañado previamente por esa planificación que no admite mayor demora. Así que espero su apoyo para esta moción, y por mi parte nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues como saben todos ustedes, se ha presentado de forma en tiempo y plazo una enmienda
firmada por todos los grupos, pero se me ha comunicado que la va a defender el Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Por lo tanto, tiene la palabra su portavoz, la señora Fanlo, por un espacio máximo de 10 minutos. Pues muchas gracias, señora presidenta. Gracias por traer también esta moción a esta comisión, señor Ibarrola. La creación de nuevas especialidades médicas y de enfermería en el sistema de formación sanitaria especializada pues debe ser una prioridad y debe ser una realidad. Entre ellas, pues ya se ha comentado aquí, la especialidad médica de urgencias, emergencias, la de infecciosas y la de genética clínica, pues ya son una reivindicación histórica. El Gobierno de España, afortunadamente, ya ha resuelto durante el año 2021 pues la creación de esa especialidad que también era histórica, como es la psiquiatría infantil, y ha sido un logro pues después de años de reivindicaciones por parte de los especialistas, pero sí que es cierto que quedan pendientes estas que nos han traído hoy aquí. La especialidad de genética clínica se llegó a crear en el año 2014, estuvo vigente hasta el año 2016 y se constituyó, de hecho, la Comisión de la Especialidad de Genética, y que se estaba trabajando ya en el plan formativo, pero la anulación del Real Decreto de troncalidad por el Tribunal Supremo pues hizo que esto se suspendiera y se paralizara. En 2017, el Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas propusieron y aprobaron la recuperación de ese Real Decreto caído en el que caía esta especialidad de genética clínica. Y después de todo esto, pues ha sido cuando este año el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad pues ha impulsado la creación de la psiquiatría infanto-juvenil, pero el resto de las especialidades pues han quedado estancadas todavía. De la misma forma, pues como ya se ha dicho aquí, la pandemia ha puesto de manifiesto la imprescindible labor que han realizado los infectólogos durante la pandemia. Ahora, más importante que nunca, 10 años y una pandemia, desde luego estamos todavía pendientes de que se apruebe pues esta nueva especialidad. En Europa casi todos los países la tienen aprobada, faltan Bélgica y Chipre y España. Y desde luego la OMS pues ya ha alertado de la amenaza que supone este tipo de infecciones, de enfermedades infecciosas, y Europa ya recomendó crear esta especialidad porque tenemos otro problema pendiente que ya se ha dicho aquí, que es la resistencia a los antibióticos, y los programas PROA que dirigen este tipo de especialistas pues puede llegar a evitarlos. Desde el Partido Socialista, tanto desde luego a nivel nacional, ha habido voluntad política, desde el Gobierno de Leire Pajín, pasando por la ministra María Luisa Carcedo y el último Salvador Illa, han tenido voluntad política, desde luego, de que se llevaran a cabo estas especialidades. Sabemos que hay cierta resistencia de algunas sociedades científicas, pero que son una minoría para que se puedan llevar a cabo, pero sabemos que el Ministerio de Sanidad, desde luego en la actualidad, está trabajando en el que se termine de sacar este Real Decreto para la creación de estas especialidades. Y lo mismo ocurre pues con la moción que nos ha traído aquí, la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, que ya se ha comentado, que pues siguiendo los estándares de calidad y seguridad pues de la sección y el Board de Emergency Medicine de la Unión Europea de Médicos Especialistas, pues ya se dijo que es la única forma de garantizar una efectividad del sistema sanitario, una mejor asistencia de los ciudadanos y de los pacientes en los servicios de urgencias, y que es necesario que además esta especialidad se haga porque es el segundo colectivo médico además más numeroso en toda España. También la OMS ha instado a todos los miembros en su 72 asamblea a que se desarrollen estos sistemas de urgencia y emergencia. Ya lo hemos dicho, está reconocida en 22 países de la Unión Europea y falta España. Desde el Partido Socialista entendemos que esta especialidad, desde luego la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, es oportuna, necesaria y desde luego conveniente también después de una pandemia. Lo mismo podemos decir, curiosamente, que pese a disponer de una formación dental especializada armonizada con Europa, pues España sigue siendo una excepción y no ha regulado tampoco legalmente las especialidades dentales que aquí nosotros en esta moción reivindicamos, y que han transcurrido 16 años desde que la directiva de la Unión Europea pues reconociera estas especialidades, la de cirugía bucal y la de ortodoncia, y pese a que ya 24 países de la Unión Europea también lo tienen reconocido. Por último, también el Ministerio de Sanidad tiene sobre la mesa la posibilidad de crear 3 nuevas especialidades en enfermería,
la especialidad de críticos, hospitalización y cuidados especiales, y hay que remontarse también hasta el año 2005, hasta un gobierno socialista, para donde se inició este proceso de reconocimiento de especialidades en enfermería. En aquel momento se crearon 7 especialidades en enfermería: obstetricia, ginecología, que son lo que comúnmente se conoce como matrona, salud mental, trabajo, geriatría, familia y comunitaria, pediatría, y la última que se reconoció fue la de cuidados médico-quirúrgicos. Pero entendemos que es necesario reconocer también estas 3. Desde el Partido Socialista entendemos que el reconocimiento de estas especialidades es importante por lo siguiente. En primer lugar, porque reconocer una especialidad no significa un solapamiento, sino una visión complementaria, necesaria e imprescindible. La creación de estas especialidades, además, creemos que hace que la atención sanitaria sea más eficiente. Que estas especialidades, además, es que lo más curioso es que en España ya cuentan con servicios y unidades en nuestros hospitales. Lo único que falta es los especialistas y reconocerles esa especialidad. Todas las áreas de conocimiento deberán someterse también, y eso es así, es cierto, a un procedimiento y a cumplir los criterios que se determinen en ese Real Decreto, porque debe ser así, para poder constituirse como una especialidad en ciencias de la salud, que es lo que ahora recogerá o se pretende que recoja ese Real Decreto. Y desde luego entendemos que España no puede estar autoexcluida ni de su contexto geográfico, cronológico, ni desde luego sanitario, en cuanto al reconocimiento de especialidades médicas y de enfermería con el resto de los países que que tenemos al lado en la Unión Europea. Las estructuras sanitarias y las especialidades deben avanzar de forma coordinada al avance científico, y eso es lo que se está reivindicando aquí, y desde luego a la superespecialización de procedimientos, y eso debe ir acorde con una realidad de una formación especializada en nuestro país. Por todo ello, desde luego, nosotros seguiremos impulsando para que este Gobierno socialista por fin apruebe estas especialidades médicas y de enfermería que quedan pendientes, y recordar que también han sido gobiernos socialistas los que desde luego han puesto en la mesa estas especializaciones, y que el año pasado se logró aprobar esta especialización de psiquiatría infantil, y que esperemos que con el resto ocurra lo mismo. Muchas gracias, mil esker. Muchísimas gracias. Comenzamos con los turnos a favor y turnos en contra. ¿Turnos a favor? De acuerdo. No, ya está. Comenzamos pues con los turnos a favor. Tiene la palabra en primer lugar por parte de Geroa Bai, su portavoz, la señora Dansa, por un espacio máximo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Gracias, señora Ibarrola, por la moción que hoy nos presenta. Recoge una reivindicación largamente demandada por el colectivo de profesionales médicos que atienden los servicios de urgencias, que ha ido retrasándose, a pesar de haber varios apremios en su realización y cumplimiento. Desde organizaciones médicas colegiales a nivel nacional o desde la propia Organización Mundial de la Salud, han apoyado el reconocimiento de la especialización en urgencias. Es decir, el contexto técnico, social, administrativo, sindical, profesional avala esta decisión. Hay que tener en cuenta que en una geografía muy dispersa como es la española, donde los hospitales también están muy dispersos en el territorio, un 70% de los hospitales cuenta con servicios de urgencias que están sí o sí las 24 horas del día. Es decir, que son los únicos profesionales que están permanentemente en servicio. Y indudablemente unos profesionales que atienden tanto tiempo y que además en determinadas ocasiones su intervención puede suponer que esa persona salga adelante o no, no podemos dejar la formación integral de estos profesionales al albur del interés de los propios profesionales, que es como se ha venido haciendo hasta ahora. Es decir, que ellos mismos se han ido buscando una formación que les permitía desarrollar su trabajo en la mejor de las condiciones posibles. También es cierto que hay diferentes sociedades, tanto de medicina interna como de médicos de familia, que tienen una mirada diferente, que ellos opinan que seguir haciendo especializaciones en un servicio como el de urgencias puede suponer una fragmentación del sistema sanitario y una mayor dificultad en determinados momentos de poder acceder funcionarialmente, de poder organizar.
y que la formación que necesitan se podría hacer desde una especialización de base, pues como puede ser medicina de familia, como puede ser primero internista y después hacer una subespecialización. Bueno, en cualquier caso es claro que todos demandan que tiene que haber una formación específica y un reconocimiento de la especialidad. Y este reconocimiento de la especialidad nosotros lo vemos también tanto para urgencias como para las otras disciplinas que hemos introducido en nuestra enmienda, porque tiene una vocación de reconocimiento profesional, de formación unificada y reglada, pero también de eficiencia y eficacia de los propios recursos. Es cierto que han sido en varias ocasiones, desde el Parlamento se ha instado al Gobierno en este sentido, incluso el propio Ministerio ha avanzado que se iba a acometer, pero hasta ahora no ha sido así. Y bueno, pues si seguimos en esa especie de impasse, de espera, ¿no? Y nos parece importante la especialización en urgencias, pero también nos parecía muy importante la de infecciosas. España también, como en el otro caso, casi es el único país de Europa donde no se reconoce la especialidad de enfermedades infecciosas. Y realmente hay ya muchas razones científico-técnicas para reconocer esta especialidad. En primer lugar, porque las enfermedades infecciosas generan un problema de salud extraordinario, también en nuestro país. Basta con mirar las consecuencias de las epidemias de la gripe, la infección del VIH, las infecciones por los virus hemorrágicos, las infecciones importadas, la tuberculosis, las infecciones por microorganismos oportunistas, en los receptores de trasplantes o las relacionadas con la propia asistencia sanitaria convencional, a las que hay que añadir las nuevas amenazas, como son las causadas por las bacterias multiresistentes, que eso va a ser un problema de salud pública muy importante, o la actual pandemia de la COVID. Es decir, que las enfermedades infecciosas tienen ya un suficiente peso específico como para realmente considerarlas una especialidad. El segundo lugar que os decía tiene que ver con que en los últimos años el extraordinario volumen de información y de datos que se han ido haciendo en torno a las enfermedades infecciosas. Realmente es uno de los temas en los que necesitamos que la especialización sea ya una realidad. No tener reconocida, voy por la tercera, no tener reconocida la especialidad de genética clínica en España también supone un perjuicio para los pacientes, porque en muchos casos se puede retrasar pues incluso el diagnóstico o puede dificultar la prevención de nuevos casos, no garantiza siempre que los profesionales que atienden tengan una formación uniforme, ni muchísimo menos. Es decir, estas tres especialidades nos parecía que eran como las más relevantes a la hora de solicitar que se reconozcan como especialidad, pero no son menos importantes las otras especialidades y, en concreto, las especialidades relacionadas con enfermería. Realmente estamos en un momento en el que enfermería tiene que cobrar mucho más protagonismo. Hay que reconocerles realmente el enorme valía y el enorme trabajo y la enorme valía que suponen. Hay que reconocerles la profesionalidad y esta es una de las formas. Yo también comparto con que las cosas hay que hacerlas planificadas, que no supone abrir un paraguas y dejar que todo caiga bajo ese paraguas, sino realmente hacerlas con una planificación, una regulación y sobre todo con una mirada a lo que la sanidad va a necesitar en el futuro, no solamente en el presente, sino en el futuro. Por tanto, nosotros votaremos que sí a la moción y sí a la enmienda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Ansa. Bueno, pues para finalizar los turnos a favor, tiene la palabra por parte de H. Bildu su portavoz, el señor González, por un espacio máximo de 10 minutos. Mil esker, Mahaiburu Andrea, eguerdion, guztioi. Buenos días a todos y a todas de nuevo. Me gustaría empezar haciendo un poco una reflexión crítica y cuando leí la moción de Navarra Suma sobre la solicitud de reconocimiento de la especialidad de urgencias y emergencias, recordé que había leído no hacía mucho un documento, yo creo que era de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria,
bastante crítico con la especialidad, aunque sí, como ha dicho la doctora Ansa, señora Ansa, reconocía que tenía que tener una formación específica ese tipo de actividad. Y entre las razones que recogía el SENFI, bueno, pues estaba en que prácticamente el área de capitación del médico o la médica de familia pues compartía esta formación, ¿no?, en su formación MIR. Luego hablaba de que, pues bueno, que ya existen especialidades también como la de internista, intensivista, que también tenían, solapaban muchos campos de actuación, y había alguna cosa más que me parecieron interesantes. Sin embargo, algo de lo que el 80% yo creo que de los profesionales que trabajan en urgencias son profesionales con la especialidad de medicina de familia y comunitaria. Es decir, que realmente hay una formación, digamos, sanitaria que está preparada para atender este tipo de actividades. Eso no quita para que se pueda mejorar y digamos, definir muchísimo mejor los ámbitos de actuación de lo que es las urgencias y las emergencias. Luego me llegó también un poco toda la situación de bloqueo que estaba teniendo el nuevo Real Decreto de Especialidades Sanitarias, un bloqueo que se lleva, pues bueno, alargando en el tiempo y que realmente hace que estemos bastante preocupados, porque sí que aquel Real Decreto, el 634 del 2014, el de troncalidad, ponía un poco las bases de lo que podría ser la creación de nuevas especialidades. Creíamos que es una herramienta imprescindible para definir y saber qué criterios y competencias se tienen que reunir para que existan este tipo de especialidades, pero también nos preocupaba que si no tienes esa herramienta, sigamos implementando reconociendo nuevas especialidades y nos estemos encontrando, pues creo que el Estado español es de los que más especialidades médicas reconoce, creo que son unas 43, cuando la media europea está sobre 30. Entonces creíamos que había que hacer una reflexión profunda en ese sentido, que creíamos que estas reivindicaciones, el instar al reconocimiento de estas especialidades tenía bases y argumentos como para poder apoyarlas, pero creíamos que había que hacer eso, una visión un poco más general. En la moción y en la enmienda que hablamos y negociamos y que firmamos como EH Bildu, nos pareció que no era el ámbito más correcto, porque creemos que donde se tiene que dar este debate, desde luego, es en el Congreso de los Diputados en el Estado, con, desde luego, la ministra de Sanidad y en el Consejo y en la Comisión de Salud estatal, porque lo que tenemos que conseguir es que la herramienta que se tiene que desarrollar para la creación y desaparición de nuevas especialidades, tanto de medicina, de enfermería como de odontología, tiene que ser una herramienta útil que pueda servir para muchísimo tiempo, que nos permita a todos y a todos los profesionales de salud saber cuáles son los procedimientos y los caminos para conseguirlos. En estos momentos creo que hay tres posibilidades, ¿no?, de cara a demandar nuevas especialidades, que es a través del Ministerio, de las comunidades autónomas y de varias sociedades científicas, ¿no?, que avalen y justifiquen. Sin embargo, en el desarrollo de este Real Decreto nos volvemos a encontrar con el mismo bloqueo que sucedió en el 2014, y por el cual el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto, y es que el no contar o la ausencia de un informe de impacto económico en el Real Decreto, ¿no? Y ahora volvemos a estar con esa misma situación. Entonces creíamos que era interesante que desde el Estado, desde el Gobierno, se asuma esa responsabilidad, se elabore ese informe económico del impacto que va a tener este Real Decreto. Creemos que es imprescindible, porque eso nos va a dar una herramienta a las comunidades autónomas que tenemos competencias sanitarias para poder trabajar también desde nuestro ámbito para crear las áreas de capacitación avanzada que se necesitan en nuestros hospitales para poder formar a estos profesionales sanitarios y ser capaces de planificar entre todos y todos un camino, ¿no? Un camino que sepamos a dónde nos lleva y lo que buscamos con él. Desgraciadamente seguimos en ese impasse. Sabemos que por parte del Ministerio, en una respuesta que dio hace prácticamente un mes,
reconocía que se estaba trabajando y que se iban a reconocer algunas de las especialidades, pero creemos que lo que realmente es imprescindible es la herramienta para saber cómo, cuándo y dónde se pueden crear nuevas especialidades, tanto de medicina, de enfermería como de odontología. Y ahí creemos que habría que hacer un esfuerzo importante entre todos y todos para tener esa herramienta y poder luego implementarla en cada una de nuestras administraciones. Me parece la moción de lo más acertada. Creemos que pone el foco en un problema de desarrollo de la formación sanitaria en el Estado que es evidente y que necesita una solución. Y mejor es una solución que no sea la mejor, pero que nos sirva para trabajar y que se pueda ir mejorando progresivamente con el tiempo, que no tener la laguna que tenemos en estos momentos. Votaremos a favor de la moción, de la enmienda, y desde luego haremos seguimiento de esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues para finalizar el debate de esta moción tiene la palabra el Grupo Parlamentario Navarra Suma, su portavoz, la señora Ibarrola, para su turno de réplica por un espacio máximo de 5 minutos. 10. ¿No? 10 minutos. Gracias. Por un espacio de 10 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues agradecer el apoyo por unanimidad a esta moción, que creo sinceramente que se complementa bien con la enmienda. Evidentemente es una moción para instar al Gobierno de España, que es quien tiene la competencia, como otras muchas veces que instamos al Gobierno de España a que haga lo que creemos que tiene que hacer y no tenemos la competencia, ¿no? Está como otras muchas, insisto. Cierto que toda creación de una especialidad en ocasiones no tiene la unanimidad de todo el mundo y de todos los sectores, porque efectivamente a veces es difícil discernir dónde empiezan las competencias de unos y otros, y ha habido ciertos conflictos, yo diría que ya bastante superados. Porque en 2015, en concreto, con la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, hay un documento avalado por 30 sociedades científicas en España que apoyan la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, además de la Sociedad Española de Medicina y Emergencias. Es decir, el consenso profesional es amplísimo. Y creo que como políticos lo que debemos hacer es hacer posible que aquello que tiene tan amplio consenso se haga, ¿no? Entonces, sinceramente, pensaba que esta moción tenía bastante poco de crítica política, porque, insisto, es un amplio consenso profesional, pero sí que me ha sorprendido decir cierto alarde de la portavoz socialista. Yo creo que aquí no está para sacar pecho en esto ningún gobierno, en España en concreto. Es verdad que hay menos especialidades en muchos países de Europa, pero también es cierto que de las especialidades de las que estamos hablando hay una generalización de reconocimiento en Europa que no existe en España, y que diferentes gobiernos de España, de distintos partidos y colores, como los propios profesionales que están reivindicando esta y otras especialidades, no han hecho la tarea. No han regulado a tiempo y con consenso algo que, insisto, tiene un amplio consenso profesional. Entonces, pues bueno, así como se ha reconocido la creación de la especialidad de psiquiatría infantil, pues nosotros entendemos que no hay que esperar al desarrollo de ese decreto y que se pueden crear ya y sin mayor demora algo que se ha prometido en el tiempo y que no se ha cumplido, como son la creación de estas especialidades. Porque, sí, gobiernos socialistas crearon, gobiernos socialistas reconocieron, gobiernos socialistas retrasaron, no reconocieron y no planificaron el desarrollo de todas las especialidades de enfermería que han resultado hasta hoy un verdadero fracaso, siendo como debieran ser una auténtica oportunidad para el sistema sanitario de presente y de futuro. Con lo cual, insisto, creo que esto requiere poca medalla de nadie y requiere consenso y trabajo de futuro para hacer realidad lo que cuenta con un amplio consenso técnico y profesional.
por mi parte. Termino, sí, con que creo que las especialidades de medicina están bastante reconocidas después, qué es lo que ocurre una vez que se aprueba la creación de la especialidad, pero me preocupa mucho, y lo he dicho en muchas ocasiones, esa falta de planificación absoluta con las especialidades de enfermería. Todos apoyamos el desarrollo de especialidades de enfermería. Tienen competencias avanzadas a desarrollar y tienen un rol importantísimo en el sistema sanitario. Pero no podemos seguir creando especialidades de enfermería sin hacer esa tarea previa. No tiene ninguna razón de ser que tengamos ahora para hacer supuestamente las mismas funciones, porque nadie ha definido otras diferentes, enfermeras especialistas, enfermeras no especialistas, con un problema añadido que lo tenemos en esta comisión día sí, día también. Por lo tanto, sí al desarrollo de especialidades, sí de forma más urgente al desarrollo por parte del Gobierno de España en este momento, el que está gobernando en este momento, de esa planificación urgente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues pasamos a la votación de la moción incorporada la enmienda presentada. ¿Votos a favor? Vale, 13 votos a favor, por lo tanto se aprueba por unanimidad la moción con la enmienda presentada. Y dicho esto, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.